¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en el Calaverón. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaño. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos UVA, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. En un lugar idílico, en Alcubilla de Avellaneda, se enclava el Palacio de Alcubilla, un histórico edificio del siglo XVI perteneciente a los marqueses de Avellaneda y en el que disfrutarán todos tus sentidos. Vive la vía ferrata, aprecia la impresionante hoz de Orillares, déjate conquistar por Clunia, asómbrate con la torca de Fuencaliente y después de todo ello podrás degustar nuestras especialidades en carne y lo mejor de la gastronomía soriana en nuestros renovados salones con nuestro servicio de bar y restaurante. Relájate con la tranquilidad de nuestro jardín y sus fuentes y realiza ya tu reserva para comidas, cenas y cualquier evento en el 617 33 85 30. El Palacio de Alcubilla, todo un palacio a tu servicio. En esta tarde nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almazán. Lo hacemos para conocer de cerca su realidad, la realidad de un año muy diferente en todo el mundo, pero que también pues, queremos ver las particularidades que ha tenido en nuestros pequeños puntos de nuestra provincia. Uno de ellos es, como decimos aquí, Almazán, y estamos con la persona que encabeza este ayuntamiento, que es Jesús Cedazo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en el Salón Plenario, que la verdad, pues como siempre, es un honor también, porque es la casa de todos los almantinos. Así es, no podía ser de otra manera. Vaya año también, vaya 2020 que todo el mundo quiere olvidar. Y no terminado. Complicado, todavía nos quedan 3 meses y ha sido está siendo un año muy complicado donde ha venido a menearnos, ¿no? Todos los cimientos que teníamos como sociedad y aquí particularizando, ¿no? como municipio, ¿no? Bueno, es lo que nos toca, tenemos que lucharlo y vamos a esperar que acabe pronto y que el 2021 no sea tan malo. En ese mes de enero, en ese mes de febrero, cuando todavía ni nos hacíamos la mínima idea de lo que podía pasar, ¿cómo afrontaba el año el Ayuntamiento de Almazán? ¿Qué proyectos tenía? Pues fíjate, estábamos terminando un presupuesto muy ambicioso, que le hemos mantenido un presupuesto de más de 8 millones de euros. Hacía muchos años que no había un presupuesto tan elevado en el Ayuntamiento de Almazán, porque entendíamos que había que seguir invirtiendo en la localidad, había que arrancar con proyectos nuevos y mantener algunos proyectos que estaban concedidos y que eran buenos para los andamantinos y para las andamantinas. Y parte de ese presupuesto también conlleva el presupuesto de la residencia municipal Nuestra Señora de Guadalupe, que también entendíamos que había que seguir afianzándola y hacer nuevas inversiones, ¿no? Arrancábamos con mucha ilusión con proyectos muy interesantes, con esa concesión de manera provisional del 1,5 cultural, con proyectos europeos para el consumo energético, negociando a través de diferentes aspectos bajar el coste energético de consumo y del gasto en el Ayuntamiento de Almazán,
proyectos de turismo y proyectos de atracción de empresas. Es decir, eran unos meses de mucho trabajo, como lo ha sido todo el año, pero sin palos en las ruedas. Llegaron los palos y bueno, el primer sitio donde se empezó a ver un poco la complicación que iba adquiriendo también esta evolución de la pandemia fue las residencias. Parece que fue también un poco el sitio donde primero el miedo atacaba y no estaba en la calle, pero ya estaba en las residencias en miedo para afrontarlo. Sabedores también el ayuntamiento se quiso actuar muy rápido. Sí, así fue. Es verdad que las primeras semanas, en febrero, en marzo, el personal técnico que teníamos en la residencia nos anunciaban, ¿no? Pues parece que la gripe este año viene fuerte. Teníamos diagnósticos de gripe A, de residentes que estaban ya ingresados, y fue pues eso, las primeras semanas de marzo donde ya vimos antes del estado de alarma que esto iba en serio, ¿no? Que ya esos positivos que aparecían en otros lados, aunque no teníamos constancia de que los nuestros eran positivos, todo parecía indicar que sí. Intentamos actuar, pero seguramente con no toda la antelación que hubiese sido lo suyo para mejorar la situación. Es verdad que a partir de ahí, del 7-10 de marzo, se actuó rápido. El personal de la residencia ha hecho un trabajo excepcional, las trabajadoras, los responsables de la gerencia, la gerente y las hermanas de la caridad, que entonces todavía estaban en la residencia, han hecho un trabajo enorme, y se consiguió frenar y paliar una situación que se antojaba complicada. Una situación también que lo primero que trajo, parece mentira, que es que fueran otra enfermedad que a lo mejor no es tan grave, pero que también pues ha hecho mucho daño, el tema de los bulos. El primero de esos bulos también de gente que podía estar infectada, también precisamente pues fue aquí. Una época también muy complicada, el también diferenciar qué información nos llegaba, ¿verdad? Sí, así es. Llevamos unos meses donde las famosas fake news están haciendo mucho daño, ¿no? Nos están haciendo mucho daño como sociedad, ¿no? Y en el día a día para afrontar mejor la situación, ¿no? Al final los ciudadanos ya no saben qué es verdad y qué no es verdad, o hasta dónde llega una noticia objetiva, ¿no? Y eso pasó en Almazán, pero eso nos sigue pasando, sobre todo desde marzo, nos sigue pasando continuamente en todo el país y en todo el mundo, ¿no? No sé, ¿no? Vosotros sabéis más de eso, del modo que se podría afrontar, pero como sociedad nos hacen mucho daño. La verdad que tiene que partir siempre de uno mismo y claro, esto es muy difícil de controlarlo. Así es. Lo tenemos, pues bueno, el ejemplo de un alcalde llevando un municipio que hay de todo y de todo pues también hay que lucharlo. Bueno, teníamos por un lado esos falsos positivos por entonces, pero empezó a llegar los primeros casos. ¿Cómo se vivió también aquí en Almazán? Pues también complicado, es verdad que arrancó muy fuerte, siempre lo digo, y en esas semanas de marzo, una vez ya constatados los primeros positivos en la residencia, ya en toda la provincia, sobre todo en unas zonas más que en otras, empezaron a aparecer positivos. También es verdad que parece que llevamos mucho tiempo, no son tantos meses, ¿no? Pero que entonces no teníamos modo de saber si eran positivos o no, ¿no? Bueno, intentábamos estimar con los servicios médicos si eso era un positivo o no, si tenía sintomatología compatible con la COVID, y a partir de ahí pues estalló un número importante de casos positivos en Almazán, donde el centro de salud, que estuvieron haciendo un trabajo impecable, pues se vio saturado. Varios médicos tuvieron que abandonar, tuvieron que estar de baja, varios enfermeros, y la verdad es que trabajaron en unas condiciones lamentables porque no había medios, no había medios. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Se ha podido salvar a mucha gente, pero mucha otra pues no la ha podido superar. Además, lo terrible de esta enfermedad que todos hemos vivido ha sido esa soledad que han tenido
los enfermos, los fallecidos, las familias también no poder estar, Sí. las familias y sus amigos, imagino que también, pues bueno, una situación que aquí en Almazán también pues ha golpeado muy fuerte. Sí, eso es muy duro. Lo más duro es, como bien dices, eso, saber que estás solo, ¿no? Que estás solo, que tu familia no puede estar cerca de ti o a tu lado y que ni siquiera los sepelios, ¿no? Han sido unas situaciones muy duras. Es verdad que vamos a ver los datos de mortalidad, hasta dónde ha azotado a nuestra provincia y hasta dónde ha azotado a nuestro municipio, pero fueron semanas y ha sido una situación muy triste, dura en lo sanitario, pero muy triste en lo social, ¿no? Ha habido momentos también al frente del ayuntamiento que pues el alcalde no podía ya más, que se veía desbordado. Pues la verdad es que no, ha habido momentos de muchísimo trabajo. Yo en marzo pasábamos los días en la residencia porque teníamos muchas bajas laborales, porque había que tomar decisiones, porque estábamos en contacto con responsables de otras administraciones, para intentar ser lo más ágiles posibles a la hora de tomar esas decisiones, consiguiendo EPIs cuando todavía se podían conseguir, ¿no? Pero no he tenido esa sensación de estar agotado, sino todo lo contrario. Yo creo que la adrenalina de esos días, de esas semanas, de esos meses era tan grande, y la necesidad de dar la talla era tan grande que nunca he tenido esa sensación. Sí, uno cuando llegaba a casa, pues ya a las tantas de la tarde, a las tantas de la noche, pues se acordaba de muchas cosas, ¿no? De lo duro del día a día y de lo complicada que era la situación, y que no sabíamos qué iba a pasar con esa situación, si iba a empeorar o poco a poco íbamos a poder con ella, ¿no? Fueron semanas duras, pero de mucho trabajo, y creo que las cosas no se hicieron mal. Cuesta mucho mantener también la postura cuando está uno trabajando en una situación tan complicada. Hay que llevárselo todo a casa después. Hay que llevárselo a casa. Yo he perdido en estos meses los nervios, y seguramente tengo un carácter tranquilo, pero en dos ocasiones al principio, y creo que los tenía que perder porque había que dar un puñetazo en la mesa para que se solucionaran las cosas con la residencia de Almazán, ¿no? Surtieron efecto, pero es verdad que cuando hay que tomar decisiones, uno o una no puede estar escondida debajo de la mesa, ¿no? Es lo peor que le podemos hacer a nuestros vecinos, que son los que nos han elegido para tomar decisiones acertadas o no acertadas, pero no podemos quedarnos debajo de la mesa o intentar echarle la culpa a uno o a otro, ¿no? Hay que tomar decisiones, y lo mejor hubiese sido tomar decisiones entre todos, ¿no? Pero bueno, en esos dos momentos, algunos de ellos se los comenté a la oposición, a los portavoces de la oposición. Hubo que dar un puñetazo en la mesa, y bueno, y al final creo que recapacitaron y conseguimos solventar la situación difícil, dura, y que se queda entre nosotros. Dos momentos tensos, pero que imagino que también luchando contra otras administraciones. Sí, esa es la cuestión. Es verdad que no escondemos nada. La administración que ha estado al pie del cañón en esta pandemia han sido los ayuntamientos, ¿no? Han sido los ayuntamientos, porque es la administración más cercana al ciudadano, y a la que primero el ciudadano va a reclamar y va a pedir ayuda, a quejarse o a darle la enhorabuena, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y fuimos los primeros, los ayuntamientos, en ver la situación y en reclamar que se tomasen decisiones rápidas y que no se perdiesen tiempo en los despachos o enviando pelotas o balones al tejado del vecino, ¿no? Eso es lo más triste al final, ¿no? Eso es lo más triste. Lucha para conseguir EPIs, para tener las calles desinfectadas, las residencias blindadas, que todos los vecinos pues fueran aguantando también, pues bueno, ese pequeño ánimo que se le iba dando a las 8 de la tarde también aquí en Almazán, que la verdad pues también, y muchos barrios sobre todo, pues tenían la verdad que muchas ganas de que todos los vecinos fueran animándose, porque fue la verdad muy complicado y muy duro para muchas personas. Pero imagino que llega a haber un punto en el que empezamos a ver un poco de luz. ¿Qué momento fue ese? ¿Cuál fue ese punto de inflexión?
Pues en el momento que vimos estabilizada la residencia, las primeras semanas hasta final, las 2 últimas de marzo, la primera de abril fueron muy duras, y ya en la segunda de abril empezamos a ver estabilizada la residencia. Había residentes ingresados, afectados, trabajadoras, vecinos, pero ya veíamos que aunque aumentaban el número de casos, poco a poco, ¿no? Nuestros sanitarios, nuestro sistema sanitario conocían más cosas del virus, y ya no era tan letal como al principio, lo seguía siendo, pero al menos se podía luchar, ¿no? Al menos se podía luchar. Y ahí vimos que la cuestión se estaba estabilizando. Todavía hubo muchos casos, sigue habiendo muchos casos, pero ahí vimos que la cuestión, pues bueno, no era el caos y la tristeza y la rabia y la indignación inicial. Ahora también, cuando se empezó a dividir la provincia, al igual que el resto de Castilla y León, en zonas básicas de salud, muy pendientes todos los días del mapa, de cómo iba cambiando. Sí, yo tampoco lo entendí, ¿no? No lo entendí, porque al final parecía que todos habíamos hecho, bueno, ha pasado en todas las comunidades de una manera u otra, ¿no? Todos nos habíamos hecho epidemiólogos, médicos, enfermeros, todos sabíamos absolutamente todo del virus, y ha sido un poco la retransmisión en directo de una pandemia, ¿no? Creo que no ha beneficiado, por un lado saber, es decir, si hay 7 en Almazán, 2 en Medinaceli, de los 7 de Almazán, uno es de Matamala, el otro, bueno, los datos deberían haber sido desde el inicio datos limpios, datos reales, pero es verdad que una cuestión de este tipo no sé si ha beneficiado o no, más sobre todo porque es una cuestión porcentual. Entonces, estábamos en situaciones donde un positivo más o un positivo menos nos hacía cambiar de color, ponernos rojo o ponernos amarillo, ¿no? Eso al ciudadano en el día a día es difícil explicárselo, ¿no? Él ve y se alarma, lógicamente, por esa nota de color, pero creo que se podían haber hecho de otras maneras. De todos modos, lo importante es que la ciudadanía ha respondido excepcionalmente. Llevamos desde marzo en una situación límite, todos, los niños, los jóvenes. Al final estamos hablando de esas sanciones, ¿no? que salen de vez en cuando en la prensa y en los medios de comunicación, pero los chavales de 16, 15, 17, 18 años, que están en el momento seguramente más complicado de su vida, bueno, han hecho cositas, pero se han portado de un modo excepcional. Y más en fechas excepcional. De fiestas, también, de no fiestas en este caso. Por lo tanto, creo que al final la lección mayoritariamente la ha dado la ciudadanía, y es verdad, como bien decías tú antes, como en todos los lados, hay ciudadanos que desde el minuto 1 no entendieron que esto no iba con ellos y nunca hicieron caso, ¿no? En estas fechas también se está hablando mucho de datos, pero claro, si algo tiene nuestra provincia, si algo tiene también pues, la comarca de Almazán, que es algo que hemos hablado mucho durante los últimos años, es esa despoblación, hace que en una ciudad se esté hablando de datos y en una zona como la de Soria se esté hablando de personas, porque aquí, con los que somos, nos conocemos todos. Entonces, hablar de datos por un lado, aquí es muy difícil hablar de datos. Es imposible, aquí es imposible hablar de datos porque al final nos conocemos todos, y no directamente pues es el padre de un amigo, el vecino de tal. Todos los fallecidos pues son gente conocida, somos 5.500 habitantes, 5.400 y pico, y nos conocemos todos. Es duro y... Pero también solidario, porque hace que sea uno más solidario. Sí. Al fin y al cabo nos echamos las manos. Es duro y es solidario, y al principio las manos tendidas de los vecinos de Almazán haciendo mascarillas en sus casas, gorros, autónomos, empresas saliendo a desinfectar las calles, empresas de productos fitosanitarios, que es su trabajo y se dedican a ello, empresas de desatascos haciendo exactamente lo mismo, agricultores, el comercio local, todo el mundo mayoritariamente dio un paso adelante para volcarse con sus vecinos. Y aquí yo creo que es algo que no se nos
tiene que olvidar tan rápido que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Porque en ese momento los que estuvieron fueron los que están a nuestro lado, ¿no? Otros, bueno, al final cuanto más grande eres, más se diluye todo, como bien decías, ¿no? Pero es verdad que muchas de esas empresas que en los momentos más duros dieron un paso adelante, nos tenemos que acordar de ellas, ¿no? Creo que nos tenemos que acordar de ellas en nuestro día a día para nuestro consumo diario y una vez que esto mejore, recordar siempre que estuvieron ahí en los momentos más duros, ¿no? ¿Qué ha aprendido en todo este tiempo el Ayuntamiento de Almazán y qué ha aprendido Jesús Cedazo? ¿Y qué es lo que se puede aplicar a partir de esta futura segunda ola? Bueno, es complicado, es complicado decidir. En el Ayuntamiento he aprendido que faltan horas para todo el trabajo que hay que desarrollar, nos faltan horas. Almazán es un ayuntamiento importante, con muchos servicios asumidos, que pasa en muy pocos ayuntamientos, asume muchos servicios propios, por lo tanto lleva una carga de trabajo y una carga de tiempo importante. Además se desarrollan un montón de actividades y eso conlleva mucho trabajo. Y a nivel personal, pues siempre creí en la gente, ¿no? Siempre creí en la gente, siempre creí en la ciudadanía y creo que una vez más nos han demostrado a todos que siempre están ahí, ¿no? que siempre están ahí. Mayoritariamente, hablando en general, como sociedad, creo que lo hemos hecho bien socialmente. Estamos agotados todos, no solo los cargos políticos o los cargos públicos, está agotada toda la sociedad, ¿no? Y creo que si alguien se merece un reconocimiento, además de la sanidad pública, es esta sociedad, ¿no? Hay que aprovisionarse de mucho material también de cara pues, a esta segunda ola, pero también hay que dar vida a los vecinos y a las empresas. En ese sentido también, medidas muy importantes que se ha querido adoptar desde el consistorio para ayudar a las empresas, a pequeñas y grandes. Sí, así fue. Dentro de, una vez arrancada y siendo conscientes de la situación que se avecinaba, ¿no? de la situación que teníamos, entendimos que había que hacer una modificación presupuestaria, que esto siempre es lento, para echar una mano a nuestros autónomos, mayoritariamente, a nuestro comercio local, a la hostelería, porque entendíamos que venía un año muy malo, donde se habían anulado las dos ferias, no iba a haber fiestas, no hubo Semana Santa, y el turismo, lógicamente, no se iba a menear, ¿no? Iba a haber unos déficits importantes en ingresos para nuestras empresas. No se arregla nada con una partida económica de 152.000 euros, ¿no? que hemos habilitado para este caso, pero yo creo que es un reconocimiento, y es decir, estamos aquí, vamos a hacer todo lo posible. Ayer leía que es verdad que ahora las administraciones nos van a poner más pegas por habilitar partidas para ayudar a nuestros autónomos y a nuestras empresas, ¿no? Leía una noticia de un comunicado de la Junta de Castilla y León, donde nos iban a enviar una carta a los alcaldes diciendo cuidado, a ver en qué utilizáis el dinero, que esto no es competencia vuestra. Me da igual una administración autonómica o nacional, ¿no? Pero aquí lo que hay que decir es que los ayuntamientos están asumiendo desde hace muchos años competencias que no son suyas, que deberían ser de otras administraciones con el dinero de sus ciudadanos. Aquí los ayuntamientos asumen competencias en el cuidado de nuestros mayores, en la educación pública, en la sanidad pública, cuando es competencia de otras administraciones que no nos dan un euro a los ayuntamientos para que asumamos esas competencias que nos obligan a asumir, y ahora cuando queremos ni siquiera asumir competencias, sino echarles una mano a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros autónomos, parece que nos van a leer la cartilla. Pues bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Reivindicativo, decía también Jesús, con todas las administraciones, lo pudimos ver también durante la pandemia, y además pues otra reivindicación es precisamente en esta cuestión, en el que claro, un ayuntamiento puede aportar esa cantidad que puede ser, o pues se puede definir si quiere alguien como un parche, pero siempre también ha defendido que hay que hacer medidas estructurales, que hay que poder ayudar desde la cuestión del fondo, algo que también se está pidiendo desde Bruselas. Así es, creo que aquí
todas estas líneas de medidas, pues bueno, salvamos la urgencia, ¿no? Salvamos la urgencia o ponemos... Pero no el camino largo. Eso es, pero no el camino largo. Por lo tanto, aquí sí que... y ahí es donde todas las administraciones nos tendríamos que sentar para ver medidas estructurales para poder mejorar el día a día. Tenemos recursos económicos, tenemos potenciales en nuestra provincia, en nuestra localidad. Hay que darle una vuelta al sector económico, ¿no? Y hay que darle una vuelta a quién contribuye a generar empleo y a quién no contribuye a no generar empleo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tendrían que estar primadas. Es verdad que se están dando pasos desde Bruselas, se están dando pasos desde el Gobierno central a la hora de todas estas tasas, por ejemplo, para comprar en Amazon, que paga muy pocos impuestos y los paga en un paraíso fiscal, ¿no? o en aquel país en el que menos impuestos tiene que pagar, ¿no? Todas esas cuestiones deberíamos intentar, no desde los ayuntamientos, pero sí desde el Gobierno central y desde la Unión Europea, controlarlas. Porque al final solo con la recaudación podremos mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Podremos arreglar calles vía impuestos que nos aportan a los ayuntamientos, podremos mejorar nuestra sanidad, podremos mejorar nuestra educación. Todo este número de profesores que ha habido que contratar más en algunas autonomías, no tantos en Castilla y León, por cierto, pero tendríamos que ponernos firmes en este país para tomar decisiones en esa línea, porque nuestro comercio local está desapareciendo, sobre todo el comercio local de localidades pequeñas, pero también está sufriendo el comercio local de Soria, el pequeño comercio de Almazán. Medidas estructurales que posibiliten crear empleo y mantener el empleo. Proyectos también que no se pueden abandonar por parte del ayuntamiento, no se han abandonado a pesar de que había que estar con tantos frentes y bueno, van surgiendo también cada semana pues informaciones del ayuntamiento que parece que está más vivo que nunca. Sí, al final es trabajo, ¿no? Esto es, había un entrenador de fútbol, ¿no? que decía esto, ¿no? O sea, al final hay que ganar, ¿no? Y hay que trabajar, ¿no? Y con trabajo se podrán sacar cosas. Otras veces se trabaja, ¿no? Y se trabaja duro y no se consigue. Bueno, pero al final esto es como ¿no? Los compositores, ¿no? Que cuando te viene la inspiración te tiene que pillar trabajando, si te pilla durmiendo, pues mal. Al final no hemos querido dejar aparcado ninguno de los proyectos, hemos tirado con todos. Esos 3 proyectos de IDAE, uno que se gestiona desde Diputación, que estaba aprobado desde la legislatura pasada, sigue en pie, lo hemos mantenido, se ejecutará en breve. Los 2 IDAEs de placas solares y de biomasa que venían aprobados del año pasado, los hemos mantenido, ha habido que hacer los proyectos, ya están en pie. El programa de atracción de empresas sigue adelante con mucha ayuda de ilustres atamantinos y mucha ayuda de Investing Soria a través de FOES, y el 1,5 de la muralla sigue en pie. Es verdad que nos tocó... fue un momento complicado, entramos en junio de 2019, hace ya tanto, ¿verdad? Hubo que correr para presentar el proyecto que estaba sin terminar. Luego los técnicos de Diputación tuvieron que valorar ese proyecto y esa gestión, se presentó en agosto y a partir de ahí hubo que trabajar, una vez dado el casi ok, hubo que trabajar en comprar todos esos solares que iban a estar afectados por el proyecto de la muralla y se envió toda esa documentación al Ministerio. Estamos esperando la confirmación oficial del Ministerio, parece que todo indica que nos llegará a final de octubre, vamos a ver si cumplen los plazos porque todas estas cuestiones de la COVID ha venido a paralizar el mundo administrativo de una manera alucinante. El patrimonio, el rico patrimonio que tiene Almazán, sobre todo pues esa época medieval, aunque también pues las posteriores han dejado grandes joyas, es uno de los pilares del turismo que se está apostando por él, pero se quiere tocar todos los palos, se está intentando pues cada vez que no dejar ninguna oportunidad para poder aprovecharlo al máximo, más este año que hay que intentar sobre todo un turismo seguro.
Sí, es complicado. Fíjate que teníamos muchas ganas en arrancar con un proyecto turístico, en tocar ese palillo que siempre había costado en Almazán. Es verdad que siempre habíamos estado de esa tarta que es el turismo de interior. Almazán pocas veces había comido una porción importante, a pesar de tener dos fiestas de interés turístico regional, a pesar de tener dos ferias importantísimas a nivel regional y nacional, y todo esto nos ha venido pues también a frenar un poco en esta situación. Más eventos deportivos de gran calado. Más eventos deportivos de gran calado, bien Adrián. Nos ha venido a frenar un poco porque es el peor momento del turismo en los últimos años, ¿no? Pero hay que tocar todos los palos, hay que tocar el palo medieval, como bien decías. Acabamos de entrar en la red de pueblos mágicos de España, una red internacional que arrancó en México. Acabamos de entrar, en las próximas semanas vendrán los técnicos de la red a tomar muestras y más información sobre nuestra localidad. Seguimos apostando por la red de ciudades y villas medievales, seguimos apostando por el turismo seguro de interior, pero también por el turismo de naturaleza, ¿no? La micología, la caza, al final son recursos naturales, el Duero, ¿no? Tenemos que hacer publicidad, tenemos que hacer proyección de nuestra localidad, aunque no sea para un reconocimiento inmediato, ¿no? Pero si no invertimos en proyectarnos turísticamente, nunca van a mejorar nuestras ratios de turismo, ¿no? Y al final eso duele, ¿no? Como aznamantino, pues en el corazoncito te duele que no se conozca Almazán todo lo que se debería conocer, ¿no? ¿Qué falta? Yo creo que nos falta un sello de identidad. Tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas y seguramente la capacidad de saber venderlo, ¿no? La capacidad de saber venderlo y de proyectar. Es verdad que nunca otras administraciones nos han ayudado en esto, nunca. Ni antes Diputación, ni desde Junta de Castilla y León, ni desde el Gobierno de España, en la proyección. Es verdad que las obras aquí, desde el punto de vista turístico, siempre han venido financiadas por el Gobierno de España. Algunas pequeñas cositas de la Junta de Castilla y León, pero muy pocas, ¿no? Muy pocas en los últimos años. Entonces nos falta eso, presencia en las administraciones y en los proyectos de dinamización de las grandes administraciones, y para ello hemos tenido diferentes reuniones con responsables del Ministerio y con responsables de la Consejería, con el propio consejero de Cultura y con los directores generales, para que esto no siga pasando, ¿no? Para que esto no siga pasando. Y a partir de ahí yo también creo que no es el mejor momento, pero la ciudadanía tendríamos que dar un pasito adelante, ¿no? Tendríamos que dar un pasito adelante y que no solo venga de parte de las administraciones, sino conseguir entre todos que esos visitantes que tenemos, que son importantes, pernocten en Almazán, ¿no? Pernocten en Almazán, o coman en Almazán, o pasen la tarde en Almazán, ¿no? Y ahí el debe es de las administraciones, pero también del sector privado. Hace unos meses éramos todos de ponernos fechas, ahora cada vez somos más cautos, ahora cada vez estamos muy pendientes de la evolución y bueno, a pesar de que vamos viendo esos proyectos de vacunas, todavía decir fechas nos asusta cada vez más. Pero, ¿qué podemos esperar de Almazán en 2021? Trabajo, podemos esperar trabajo. El 2021 va a ser un año complicado para las administraciones. Seguramente los presupuestos de todas las administraciones se adelgazarán mucho y gran parte de esos presupuestos irán destinados a lo verdaderamente importante, que es el bienestar de los ciudadanos, ¿no? A residencias, a sanidad, a educación, gran parte de esos presupuestos. Por lo tanto, el 2021 creo que va a ser un año complicado para todos. ¿Qué le podemos pedir? Que aparquemos, que cese ya el problema sanitario, es lo mejor que le podemos pedir, y a partir de ahí que nos dejen arrancar, ¿no? Que nos dejen arrancar a todas las administraciones con los presupuestos que tengamos, ¿no? Que estoy convencido que van a ser muchísimo más pequeños que los de los últimos años. Pero bueno, vamos a arrancar con esos proyectos y vamos a arrancar con
con fortalecer el tejido económico y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Seguro que aparecen oportunidades, ¿no? Seguro que en el 2021 van a aparecer oportunidades, pero no van a aparecer sin dos premisas de partida, si no cesa el problema sanitario y si no nos quitamos gran parte del miedo que tenemos a dinamizar la economía, ¿no? El miedo también sigue, imagino, presente en qué podría pasar en unas futuras fiestas, en unas futuras ferias. ¿Va a volver a conocerse las ferias y las fiestas de Almazán como antes? Pues no lo sé, no lo sé, y es algo que si no volviésemos a entender, a disfrutar unas fiestas como las de antes y un día a día como los de antes, sería muy triste, ¿no? Yo creo que casi perderíamos en una parte de ser esa sociedad que somos ahora, ¿no? No sé si en las del 2021 van a ser, ¿no? De hecho ya muchos ayuntamientos están suspendiendo o están intentando buscar medidas para las cabalgatas de Reyes o para las actividades de Navidad. Va a ser complicado porque todos pensábamos que íbamos a tener un verano, nos decían que íbamos a tener un verano más o menos tranquilo, no ha sido así. Esperábamos que esto acabase rápido y parece que no va a acabar tan rápido, ¿no? Día a día, pero tendremos que volver. O sea, el Zarrón tiene que volver a salir a la calle, la bajada de Jesús tiene que volver a ser la bajada de Jesús y las ferias de Almazán tienen que ser las ferias de Almazán. Por lo tanto, vamos a dar tiempo, pero solo conseguiremos eso si por un lado dejamos a los científicos que investiguen, invertimos realmente en ciencia, porque al final eso pedimos urgencias en los ciudadanos, pedimos urgencias en momentos clave, pero luego no nos acordamos cuando algunos gobiernos sí que han invertido en investigación científica y otros gobiernos decidieron no hacerlo, ¿no? Por lo tanto, aquí la gestión previa también tiene una responsabilidad importante. Alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, agradecemos mucho el tiempo prestado para conocer también pues, este balance y esta situación y bueno, pues esperemos que ese 2021 pueda venir de la mejor forma posible, por lo menos que podamos contar con todos, que es lo que queremos. Así es, sí, vamos a esperar que así sea y nada, el mejor de los ánimos para terminar este 20 y el 2021. Muchas gracias. Gracias.